Hola, bienvenidos a Aproximaciones Sucesivas. Este es nuestro 5º episodio y hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña una muy querida amiga, todavía hoy funcionaria pública, pero compartimos la 7ª legislatura de la Asamblea Legislativa, la última legislatura de la Asamblea Legislativa antes del primer Congreso de la ciudad. Mi queridísima amiga Dunia Ludlow. Mi querida Dunia, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha tratado el calor en estos días? Todavía funcionaria, ¿no? Pues todavía vamos a llegar hasta el final. Está muy bien, pero habemos unos que ya no somos funcionarios, entonces se va. Tiene uno que dejar claro, porque Aproximaciones Sucesivas pretende escuchar no solo la clásica entrevista donde nos platicas los proyectos que hay en la subsecretaría o lo que hiciste en la autoridad, sino todo lo que hay detrás, todo lo que pasa todos los días, ¿no? Y quisiera arrancar justo esa ruta con que nos platicaras un poquito de tu andar de juvenil. Tú eres de la GAM. Sí. ¿Y cómo acabas en la Cuauhtémoc, la escuela, el novio? No, ¿Cuál es la ruta? A ver, es que si ya nos ponemos en ese plan, en realidad yo nací en el 20 de noviembre, es decir, nací en Benito Juárez. Y viví por primera vez en la Cuauhtémoc. Y luego mi mamá adquirió un departamento del Fobiste enfrente del Poli, porque ella era maestra del Poli. Okay. Y nos fuimos a vivir a la colonia Escalera. Y ahí hice toda mi primaria, toda mi secundaria, toda mi prepa, hasta que me cambié. ¿Ya no te tocó el cablebús? Hasta que me cambié a la casa de mi papá, en la prepa, y toda la prepa y toda la universidad la hice en la Cuauhtémoc, y luego me fui a vivir de nuevo a Viviendo en la Cuauhtémoc. Viviendo en la Cuauhtémoc, ¿no? Viviendo en la Cuauhtémoc. Lo que me tardé en concluir la prepa abierta en Ciencias Políticas de la Ibero. De la Ibero, exacto. Entonces lo que me tardé en concluir la prepa abierta, que me llevó como un año porque pues me sacaron de la escuela. Supongo que porque te portabas muy bien. No, la verdad sí fue porque me portaba muy mal, aunque siempre he tenido muy buenas calificaciones. Y toda la Ibero viví en la Cuauhtémoc. No es cierto, una parte, porque después de que falleció mi papá y se vendió el edificio, me fui a vivir a la Benito Juárez con mi hermana. Oye, ¿cómo eran esos viajes a la Ibero? Pues no tan malos, porque en esa época no había tanta, no era como el boom de Santa Fe. Bueno, pero tú y yo somos contemporáneos de edad y nos tocó ir a la universidad en la época que se estaban construyendo los segundos pisos. Entonces sí la ciudad era, o sea, con Andrés. Sí. Estamos hablando de más o menos 2099-2004. De la Condesa a la Ibero agarras Constituyentes y directo, y en esa época no había tanta gente que iba hacia Santa Fe, porque nada más estaba, apenas estaba haciendo el Pantalón, estaba lo de la lavadora que está enfrente de la Ibero y ya. Sí, y todavía no se desarrollaba, ¿no? No como ahora. Entonces, se desarrolla al final del sexenio de Andrés Coajimalpa, ¿no? Ese tramo. Y obviamente con Marcelo. Y me tocó la maestría yendo a la Náhuac. Ahí sí el tráfico era horrible. Pero bueno, a las 7 de la mañana a la maestría. Digo, yo ahora es una misma, pero era norte en aquel entonces, allá por Interlomas, ¿no? Ajá, ahí me tocó hacer la maestría, cuando ya estaba trabajando en el Senado. ¿Y cómo te fue en la escuela? ¿Estuviste en la grilla de la escuela? No. Nunca. ¿Nada? ¿No le entraste para ser presidenta de carrera? Me gustaba como de tras bambalinas, es decir, siempre apoyaba a las planillas desde el inicio. De hecho, a mí me tocó la de Aurelio Nuño cuando llegué. ¿Y lo ayudaste? Era Aurelio Nuño contra Margarita Martínez Fischer. Margarita fue diputada con nosotros. Ajá, Margarita Martínez Fischer, ustedes no saben, pero fue diputada con nosotros. Es una compañera mía que aprecio mucho de la universidad, la verdad muy inteligente en sus temas de desarrollo urbano, etcétera. Ella sabe mucho. Y entonces cuando llego, era la competencia entre Margarita Martínez Fischer y Aurelio Nuño por la presidencia de la Asociación de Alumnos. Y Aurelio, que se la sabía, dijo, es la primera vez, como estaba cerrada la UNAM, pues entramos un chorro en Ciencias Políticas de la Ibero. O sea, era la generación más grande porque todos eran 4 o 5 y nosotros éramos como 22. Entonces Aurelio, muy listo, hizo campaña con nosotros. O sea, prácticamente se la pasaba con nosotros y la verdad sí estaba medio guapetón.
Y apoyé a Aurelio Nuño y ganó. Muy bien. Ganó. Oye, ¿no te lo reclamó ya nunca Margarita? No, luego lo hablamos alguna vez, pero bueno, ella también sabía que no había hecho esta campaña con nosotros, o sea, como que ella se había quedado Oye, y con tema, los grandes. en la Ibero en esa época, Margarita es militante distinguida del PAN y Desde Aurelio, por entonces, supuesto, priista. desde entonces fue entonces. pleito PRI-PAN en la Ibero? O sea, ¿los dos ya estaban metidos? Sí, en ese momento sí era como un rollo PRI-PAN en la Ibero y creo que más o menos se quedó. Yo luego apoyé como otra vez en la sociedad de alumnos, la verdad es que no ganamos por un voto, porque era una intensidad de ir por los votos al aeropuerto, si estabas enfermo. O sea, intensidad el mapacheo horrible. electoral desde la universidad, el acarreo, todo como... Así, la planeación, Una buena escuela. en dónde están. Pero mi primer trabajo, eso sí lo tengo que decir, justo fue en la universidad y mi primera campaña que hice fue con el PRD. Y fue muy ¿En buena la ciudad? campaña en la ciudad, en la Miguel Hidalgo, con Agustín Barrios Gómez, que iba para jefe delegacional. ¿En qué año? Ay, 2003. El- Y tenía toda que fue una elección muy complicada Fue una- porque ajá. Era el mejor momento del éxito de Andrés Manuel como jefe de gobierno, ¿no? Sí, pero el PAN estaba súper posicionado porque perdió Agustín. Pero fue una campaña súper interesante porque venía respaldado por la de los maestros. ¿Cómo se llama? El Baester Cordillo. Por el CENTE. Por el CENTE. Y entonces era toda esta estructura del CENTE. No sabes cómo aprendí. O sea, aprendí de cómo generar estructuras, cómo tener todas las... Entonces no militas de origen inicio en el PRI. No, para nada. ¿Cómo llegas al PRI? O sea, al contrario, mi familia lloró cuando les dije me voy al PRI. O sea, yo vengo de una familia de izquierda. O sea, yo en el 88 me quedé a acampar en Cuauhtémoc, ahí en las instalaciones de Cuauhtémoc, con lo del fraude. Claro. Yo fui de parte de ese campamento y hay fotos mías así llenas de pines de... ¿Tenías 8 años? Sí, tenía 8 años. No, menos. En el 88 tenía 7 años. Nací en el 81. Entonces, para mi familia fue traición a la patria, entrar al PRI. Para mí la verdad es que fue muy grata experiencia. ¿Y cómo llegas? Cuéntame cómo llegas al PRI. O sea, Aurelio, No. ¿alguna otra conexión en la universidad? ¿Proceso electoral? Volvimos a coincidir Aurelio y yo. O sea, yo realmente... Yo soy muy creyente de las energías de Dios y de donde te pone, el lugar en donde te pone el universo, ¿no? Okay. Entonces yo en ese momento estaba apoyando a un compañero que se estaba lanzando de diputado local en Michoacán, en Zitácuaro. Okay. Y ya sabes, de esto que eres chavo y te metes en relaciones que no te debes de meter. Entonces estaba pasando como por un proceso emocional muy complicado en el que me animo a cortar esa relación que implicaba cortar ese trabajo. Oye, ese tipo de relaciones no solo son de chavo, ¿no? No, bueno, Luego uno aprende y mejora. Hay de todo un mejor poco a cualquier edad, ¿no? Hay que alejarse a tiempo. Siempre, hay que alejarse a tiempo. Entonces, termino, me quedo, una profesora mía me invita a trabajar en la universidad. Ok. Y ahí todo esto mientras eras estudiante todo universitaria. Esto mientras era estudiante universitaria, ya estaba a punto de terminar. Y justo recibo una llamada de la oficina de Jackson, de Enrique Jackson, que en ese momento era presidente del Senado, porque había una vacante para apoyar a su secretaría particular. Entonces me había recomendado un profesor, voy, le pasa mi currículum para decirle que me iba a contratar porque pues hicimos como mucho match y a él le gustó mi currículum y me quiso entrevistar personalmente. Okay. Entonces fue súper experiencia que me quedó grabada, inclusive de cómo me recibió, de quiénes estaban ahí, de las cosas que me dijo. Yo estaba así toda chiquita, tenía 24 años y lo veía todo grande. Pero Enrique era un político extraordinario. Extraordinario. ¿No? Y me dijo, oye, pues sí quiero que te vengas a trabajar con nosotros, pero quiero que trabajes directamente conmigo y que me ayudes con el tema de los jóvenes y que me ayudes con las líneas que tú ya llevabas de investigación, que es como más rollo social y de migración, etcétera, y género, desde entonces.
Y ya, me quedé directamente con él y fue una de las mejores experiencias de mi vida y yo sí estoy muy agradecida con la vida que mi primer trabajo así formal en política haya sido con alguien como Enrique Jackson, porque yo sí creo que la primera persona que te da una oportunidad laboral es la que te forma. Claro. Y es una gran formación la que obtuve. Y ya de ahí pues me seguí con él. De hecho, mi hermana y yo teníamos como un eslogan que decía: yo no soy priista, yo soy de Jackson. Cuando se lanzó lo de la presidencia, luego la presidencia del partido, todas las perdimos. Pero también conocí a gente muy valiosa en el propio Senado, como César Camacho, también una gran figura dentro del PRI. Que justo Estamos hablando del sexenio de Vicente Fox. De Vicente Fox. Yo creo que es la 58 y la 59 legislaturas. Ajá, luego todo el tema de Calderón, que ahí estuve incorporada al gobierno, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Migración. Llega el momento del 2012, para mí la verdad era muy difícil el Oye, pero a ver, pan. Pausa. Estás con Enrique, eres de Jackson, no eres priista. ¿En qué momento decides afiliarte? No, pues ya en ese momento en el que tu jefe se está lanzando como presidente del partido, pues es importante que asumas la camiseta y todo y te asumas como priista. Ahí es cuando das el paso. Sí, porque además... Pero no en el PRI local, en el PRI nacional. No, en el PRI nacional, siempre fue en el PRI nacional. Okay. Mi acercamiento con el PRI local fue hasta el momento en el que fuimos diputados juntos. En el 2015. Sí. Ah, bueno, entonces llega el 2012, tú trabajas en la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y me suena ilógico que acercándose a una elección en el que pues evidentemente mi corazón no iba a estar con el PAN nunca, pues me quedara en un gobierno panista. Claro. Entonces renuncio y me voy a estudiar una maestría, que fue el mejor año de mi vida, se lo recomiendo ampliamente a todos. Me fui a España a estudiar una ¿A Madrid o a Barcelona? A Madrid. Estudié una maestría y un diplomado y la verdad es que lo disfruté mucho. Y regreso y César Camacho me da la oportunidad de incorporarme, él como presidente del partido, como secretaria general del ICADEP, que es el instituto. ¡Qué responsabilidad! Sí, y ahí conocí a Andrés Manuel. Ay, no, fue una experiencia súper bonita. A ver, cuéntanos. Esta es buena experiencia, más para los que este podcast es cuatroteísta, querida, así que... Fue una experiencia muy bonita. Yo iba hacia Michoacán, hacia Morelia, y él venía en el asiento de adelante, y yo, pues toda mi familia es de izquierda y ama a Andrés Manuel. Entonces yo le tomo foto a su pelito blanco y le digo Todavía a mi hermana... no estaba blanco, doña, no seas así. Eso es cuestión y obra de la presidencia. Le digo a mi hermana, mira, aquí está Andrés Manuel. Y le mandé también a mi mamá, a todo el mundo. ¿Esta época qué es? ¿2012, No, 2013? Ajá, 2012, 2000. Ha de haber sido como por ahí del 2014. Ok. Bueno, nosotros ya estábamos formando Morena, o sea, Andrés ya estábamos en esa ruta. Sí, ya estaban en esa ruta. Y entonces me dice mi mamá, salúdalo. Y yo, ay, ¿cómo crees? Total que me animo. Dile que tu mamá lo manda a saludar. Total que me animo y que me le acerco y que le digo, oiga, yo le quiero decir que, aunque sea priista, lo admiro mucho porque hay muy pocas personas que logran lo que usted logra. Y entonces me dice, ay, ¿dónde estás? Y yo le digo, yo estoy de Secretaría General del ICADEP. Y se acuerda de qué es el ICADEP y me claro. Comenta que es una gran institución. Es que en las épocas de Andrés... ¿Y qué estaba haciendo? Era el ICAP. Acabó en ICADEP, pero Enrique Jackson, el propio Andrés Manuel, Monreal, mi papá... Manuel Andrade... Bueno, como siempre hay, siempre hay frijolitos en el arroz. Era una gran escuela de formación de cuadros. Ya te voy a tener que preguntar si tú fuiste la que echó a perder el ICADEP porque dejaron de generar buenos cuadros, ¿no? No, lo volvimos a relanzar. Porque ya no ha habido como relevo generacional.
Fue muy bonito, lo volvimos a relanzar. Bueno, porque pero sí ¿qué más te había dijo Andrés? Te echa todo el ajá, recordatorio de que es el... Y sí se quedó, todo el tiempo en lo que llegaba en la maleta, se quedó platicando conmigo de qué estábamos haciendo, le conté que habíamos relanzado la Escuela Nacional Estaba de obteniendo Cuadros, información para poder que generar ahora el lo Instituto estábamos Nacional de Formación haciendo Política. en línea. Pues le faltó todavía, me hubiera mandado todo un disco, caray. Lo vamos a poner aquí en aproximaciones para que el Fisgón te tome en cuenta. La verdad, muy bien. O sea, yo me sentí muy emocionada de que me haya invertido tanto tiempo y sobre todo que a pesar de que le estaba diciendo que era priista y en lo que me dedicaba, me haya deseado bien y que reconociera justo el lugar en el que estaba para formar de mejor forma a la gente. Ese es el génesis de Morena, querida. Esa es la realidad de donde venimos. Yo tengo esa experiencia con Andrés Manuel. Yo, en 2012, cuando fuimos al proceso contra Peña, quien era el encargado de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto Ortega, lo invitaron a ser candidato a gobernador de Guanajuato por el PT. Y entonces el movimiento, en aquel entonces una asociación civil que lo que buscaba era que no hubiera fraude electoral, se queda sin coordinador. Monreal era el coordinador de la campaña y Andrés Manuel, el candidato, le dice, pues ahí te encargo Guanajuato. Y a Monreal decide mandarme a vivir a mí 2 meses a Guanajuato. Y justo el primer mes o los primeros 15 días fueron terribles porque no lográbamos avanzar en la estructura de defensa del voto de RCs y de RGs. Y cuando nos llaman a evaluación de cómo vamos, pues le digo al licenciado López Obrador, no hay militancia, no hay perredistas, no hay de Movimiento Ciudadano, no hay del PT, no tenemos donde sacar, el PT no tiene registro, el Movimiento Ciudadano en el local, no el nacional, pero el local está medio pactado con el PAN y el PRD está medio pactado con el PRI, no nos están ayudando. Y la respuesta que me dijo es como esto que dices y por eso sostengo que ahí es la génesis de Morena. Me dice, lo que nos interesa, Néstor, no es que voten por el movimiento, lo que nos interesa es que no haya fraude, que no se repita lo del 2006. Guanajuato en 2006 fue uno de los estados donde creemos que se despacharon con la cuchara grande con votos en favor de Calderón. Y lo que queremos es que haya supervisión. Entonces, no busque solo a la militancia, busca asociaciones civiles, busca organizaciones sociales. Es más, si tienes que hablar con panistas, priistas, conservadores, el asunto es que se cuide la elección. Claro. Y entonces, de ahí viene Andrés, de ahí es este entendimiento, por lo menos en mi cabeza, y que creo que esa es la génesis, reitero, del movimiento. De Morena cabemos todos. Porque Morena lo que ha buscado es la transformación del país. Claro. Por supuesto, ya Claro. En otra ocasión hablaremos del desmadre del partido, pero la génesis del movimiento era esa, era buscar que no hubiera en ese Cambio momento... de paradigma. Así es. O sea, es pasar de un país o de un gobierno que solamente atiende los intereses de unos cuantos a uno que se da cuenta la realidad que tenemos en donde la mayoría pues no accede a oportunidades. Oye, y entonces, Delicadep... ¿Echas a perder cuántas generaciones? La verdad fue una gran etapa en la que todavía me pasa, inclusive hoy todavía una amiga me lo dijo, que me encuentro a gente que le tocó nuestras capacitaciones y... Pero siempre estuviste de hecho, involucrada. creo que lo de maestra viene por mi etapa en el ICADEM, que era la maestra. La maestra Dunia. Oye, pero siempre has miles. estado metida en el tema de formación juvenil, porque también estuviste en organización de parlamentos juveniles Jackson, y sí. todo este proceso, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo fue? Porque yo creo que es algo que se ha perdido. Una parte porque hay un desinterés y un hartazgo de las nuevas generaciones con los procesos políticos, pero es real que no hay una participación tan activa, ¿no? de nuevas generaciones. Sí, yo creo que sí son de las cosas que es lamentable que no se hayan institucionalizado de mejor forma. Porque al final todos esos parlamentos que se hacen desde el Senado, Ajá. Cuando estudias esto, que cuando nosotros estábamos en la universidad se hacía el de la ONU o hasta propios parlamentos ahí en la universidad, pues sí aprendes mucho porque te obligas a negociar, te obligas a tener habilidades que pronto te van a servir, porque sí es cierto que en política la experiencia cuenta. O sea, muchísimo. no hay que apostarle a los improvisados.
Ahorita hablamos de improvisados, ahorita hablamos de la Cuauhtémoc y de improvisaciones. Pero antes de de meternos en ese proceso, ¿cómo sales candidata? Porque nos toca competir. En el 2015, Monreal es candidato a la delegación, José Alfonso Suárez del Real es candidato al Distrito 12 local, que era una distritación distinta, ¿te acuerdas? Roma Condesa estaba con Miguel Hidalgo en el Distrito 13. Era el 13, el de Enrique de la Rosa, y creo que compitió, allá ganó Margarita Martínez Fischer. Ajá. Tú eras del 12. Del 12. Con Suárez del Real. Tú compites con Suárez. Que ya lo conocía y lo amaba. Y el día que nos encontramos, nos saludamos con mucho gusto. Pues José Alfonso genera ese tipo de relaciones de mucha armonía, ¿no? Sí. Fue una competencia sana con él. Sí. Muy sana. A mí me toca competir en el 9 contra Cintia y a mí me toca competir contra Alejandro Fernández, que era el delegado. Sí, y que quedó en tercer lugar. Se fue a tercer lugar, sí. Pero sí. Hubo un voto de castigo muy fuerte, ¿no? Karma. Muy, muy complicado. ¿Y cómo fue la campaña? Y ya adelantaste que buena amistad con José Alfonso, entonces supongo que puro miel sobre hojuelas. Bueno, o sea... Porque, también, bueno, ¿el PRD quién era? Nos tocó el Roberto López. Ah. Sí, pero lo más difícil fue llegar a la candidatura. Ese fue un proceso súper complicado, porque pues en el PRI hay unas formas distintas, en las que uno, pides permiso. No encuestas. No encuestas. Pides permiso, pides permiso y te vas ganando el territorio. Sí hay, o sea, en ese caso, por ejemplo, para poder amarrarlo y hacérselo más fácil en ese entonces al presidente del partido, que era César Camacho, pues lo pacté con Alejandra Barrios, que era como la que más presencia tenía en ese momento en la Cuauhtémoc. Claro, y fue la candidata delegada. Y fue la candidata delegada. Él me ayudó con el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que en ese momento era el presidente del partido. Logré la candidatura. Fue una campaña así de puerta por puerta, casa por casa, metiéndome hasta... Muy de Morena. Muy de Morena, muy de la izquierda, verdad. pues. Desde entonces, muy de izquierda. Desde entonces, sin saber, ya lo hacía, ¿no? Y luego perdí, quedé en segundo lugar, pero tuve las mejores votaciones también de mi partido. Y en ese momento se hizo una mala interpretación de la ley de paridad, que pues al final es una ley que viene de una serie de protección para tener mejores accesos a favor de las mujeres. Y a pesar de que yo había tenido más votos y pues se interpretó la norma de 1 y 1, y en vez de ponerme a mí me bajaron y subieron un hombre que tenía como 10,000 votos menos que yo. Y ese proceso de judicializar también fue súper desgastante. ¿Te enteraste cuántos días antes de que ibas a ser diputada? El mismo día. O sea, un día en la noche te dijeron, mañana tomas protesta. Estaba a las 2 de la mañana con mi hermana diciéndole que juraba a Dios que iba a dejar de tomar, que iba a dejar de tal, que iba a dejar de tal, un año, que sí lo hice. Que quede claro, ¿lo cumpliste? Un año sí lo hice, lo hice. Y me sirvió mucho para autocontrolarme. Sí, porque esa asamblea sí requería mucho alcohol para entenderla. Una asamblea, ahorita vamos a hablar de esa ahorita séptima vamos a hablar legislatura. de ella. A las 2 de la mañana viendo el tribunal y cuando se pronuncia el presidente, porque el proyecto incluso venía en contra. Entonces cuando empieza el presidente así a argumentar y tal, y se pronuncia a favor, y digo, ya entré. Y pues llegué muy contenta. Fue histórico, ¿no? Fue histórico. Porque el distrito 12, casi siempre el PRI ha entrado por lista B. Ahora ganaron en el 2021, pero siempre el PRI como que el distrito 12 era peleado porque había esta fortaleza de Alejandra Barrios, Sí, pero es parte también de lo que aprendes en el camino. O sea, la verdad es que sí son de las cosas que hay que corregir, porque yo creo que había todas las condiciones para que yo entrara desde el principio, pero al final como los consejeros electorales vienen de la... Ni me toques ese son, Dunia, porque ahora... O los magistrados se deben a alguien. Ahora la Sala Superior descompuso el Congreso a pesar de que la Constitución establece la paridad 33-33 y hoy tenemos una mayoría
de mujeres por una decisión del tribunal, y eso injustamente sacó a José Luis Rodríguez Díaz de León de esta segunda legislatura. O sea, es lo que te digo, ha o sea, se venido mueven funcionando ya por de a manera, quienes se deben las personas que llegas ahí. Acuerdo político, ¿no? Exacto. Entonces, a pesar de haber hablado con todos los consejeros, a pesar de que los consejeros te decían que tenían la razón, solamente las mujeres estuvieron a favor de que yo entrara en el instituto y los hombres en contra, y el presidente chaqueteó y se abstuvo. Oye, pero fue histórico porque entramos... Perdón, amigo, pero la verdad chaqueteaste. Pero ya se lo habías dicho, entonces... Ya se lo había dicho. Oye, en esa elección entramos 4 de Cuauhtémoc. ¿Cintia? O sea, entramos tú, José Alfonso y yo. José Alfonso y yo. De Morena. Dos del PRI, y entraron tú y Cintia. Primor desde entonces. Oye, con ustedes también, con nosotros Alejandro Fernández se fue al tercer lugar. En el 9, Roberto se fue también al tercer lugar con ustedes, o estuvo más a tercios. Estuvo más cercano, porque o sea, la diferencia entre José Alfonso y yo era como de 1%. Y la diferencia entre Roberto y yo fue como del 1% también. O sea, estuvo hiper cerrado. Sí, hiper cerrado. Cardíaca. Y en serio, yo me di cuenta, porque cómo es el territorio, cómo es la experiencia. Bajé 10 kilos en esa campaña. De hecho, me salió una arruga aquí que no tenía por esa campaña. O sea que estas de acá son de la campaña. Pues las mías sí, pero hay Botox también, ¿eh? Pero yo me la pasé muy... Oye, pero la campaña es pura fiesta, Dunia. No, la yo campaña sí la es sufrí. puro... O sea, nosotros la sufrimos porque luchamos contra el PRD. Yo sí la sufrí muchísimo porque fue mucho esfuerzo, fue muy complicado. Y yo me acuerdo que después de 10 kilos menos, así súper flaca, pues uno llega con su jefe y le dice la verdad, ¿no? Y yo sí llegué y le dije, o sea, hicimos muy buena campaña. Si usted ve una encuesta, estamos cerrados, o sea, puede ganar cualquiera. Sí, pero yo no creo que ganemos porque me va a fallar la estructura electoral. Claro. Uno sabe. Sí, los vas viendo. Uno sabe cuando tiene su estructura de movilización completa, cuando tiene su estructura de representantes de casilla completa. Y lo que no puede ser, y mira, o sea, y creo que es uno de los grandes aprendizajes que tengo. Uno no puede ser candidato y coordinar su propia campaña. No. O sea, eso no puede ser. Mira, yo lo viví. Eso no puede ser. Más o menos, pero es complicado. Yo te quiero decir que nosotros encuestábamos con Monreal, y sí me acuerdo que la última encuesta que nos entregaron en abril daba que en el 9, en mi distrito, ya traíamos 5 puntos arriba. Pero en el 12 todavía, estoy hablando de Monreal, no de José Alfonso, de ti, de Cintia, de mí. Estoy hablando de Monreal contra Muñoz Soria y contra Alejandra. Y en el 12 íbamos como 7 abajo de Muñoz, faltando un mes para la elección. O sea, y me acuerdo que el último mes Monreal no fue al 9. Uh-huh. Se quedó. Yo era el coordinador de la campaña de Monreal y además era candidato a diputado. No coordinaba mi propia campaña, pero todos los días estábamos metidos en ver el proceso de lo de Monreal en el 12. Al final se gana también el 12. Pero esto que dices de que la diferencia entre José Alfonso, entre Roberto y entre ti fue de un punto, me acuerdo que así estábamos. Y cuando ves la estructura de los otros, porque la verdad es que el PRD, pues acuérdate las despensas de tal, de pues tal, de tal. Tenían el gobierno y además... Pues uno sabía. Acuérdate que en aquella elección... Y a pesar de eso no me fue tan mal. Aquella elección, Alejandro, José Luis y Agustín Torres y Roberto rompen con Dolores y con Bejarano. Y se van con Mancera y con Serrano. Uh-huh. Porque Dolores y Bejarano querían que la candidata fuera María Rojo. Que de hecho querían que fuera Virginia Jaramillo, pero falleció en el 2014. Ok. Y entonces quien llega es, a quien proponen es a María, no dejan pasar a María, se hace un relajo en el PRD y acaba siendo José Luis Muñoz Soria. Nosotros sufrimos un desmadre con Agustín Torres, que se vino a Morena, se regresó al PRD, iba a ser en el 8, fue una pachanga complicada, ¿no? Pero fue una elección muy brava, fue una elección muy intermedia, con baja participación, y me acuerdo de eso. A mí en lo personal, en el 9 nos fue mejor. O sea, yo sí le gano a Cintia. Yo a Alejandro Fernández, que quedó en tercer lugar, le gané como lejos. Por 9 puntos, sí. Y a Cintia le gané como por 7.
O sea, nos fue bien, no fue una elección, o sea, no estábamos preocupados de que se judicializara. Monreal también ganó por 9 puntos. Pero José Alfonso y Alicia Barrientos, Enrique de la Rosa perdió y José Alfonso y Alicia Barrientos ganaron, que se fue a tribunales, ¿no? Que fue un tema. Oye, llegamos a la asamblea. Y entramos. Ahí nos conocimos, ahí nos hicimos amigos. Sí. Cuéntame cómo vivieron ustedes las payasadas nuestras. Esta decisión irresponsable de no tomar comisiones cuando llegamos. Éramos la primera minoría. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Porque a final de cuentas, ya ahora estás del lado correcto de la historia, pero en su momento, PRI, PAN y PRD toman la decisión de caminar juntos para atropellar a Morena, que era la primera minoría. O sea, yo te cuento que nos sentíamos agraviados, violentados, atropellados. También reconozco que hicimos muchas estupideces como esto de no formar entrar parte a las de las comisiones, ¿no? Pero ¿cómo lo vivieron? O sea, ¿qué decían? Pues mira, yo como mi primera experiencia también como diputada, porque no había sido diputada antes, y ya en algún momento pues lo platiqué con el coordinador que teníamos, que además es muy amigo mío, pues yo sí me sentí también... En Israel, ¿no? El coordinador César Cravioto, de ustedes. No, era bueno tu coordinador, Betanzos. el mío. Saludos, César. Pues yo lo que pensé es, pues no es todo el PRI. O sea, si llega si de pronto Leonel, Betanzos, Romero, etcétera, se ponen de acuerdo de una circunstancia y bajan ellos y nos explican esa circunstancia, y de pronto si los de Morena saben que muchos de nosotros acabamos de llegar y nadie nos echa una llamada para decirnos cómo están las cosas, o sea, yo jamás supe, hasta 2 años después, el tema de las oficinas, el tema de todas estas cosas, y que sí son agravios, la verdad, para un partido que les hicieron, y de pronto dan por hecho que todos sabíamos. Pues no sabíamos. Entonces, lo que pensé es que a mí me hubiera gustado más que en ese momento Morena tuviera pues esta capacidad de hacer política con sus pares, ¿no? Y que entendiera que no es un tema de coordinadores, sino es un tema de 1 a 1. Porque si quizá nos hubieran dicho cómo estaban las cosas, nosotros también dentro de nuestros partidos hubiéramos puesto una postura distinta, claro, ¿no? Bueno, pero justo para lograr una mejor asamblea, quiero decirte que es de lo que se trata. Que esto que les pasaba a ustedes nos pasaba a nosotros, Donia. O sea, a nosotros no nos enterábamos de las negociaciones. Nosotros nada más nos enterábamos cuando llegaba César y nos decía... Ya nada funcionó, nos dieron pura C y entonces no las vamos a tomar. Oye, espérate, compadre, a mí me encargaste esto, a mí me encargaste esto otro, a mí me pediste esto. O sea, esto que dices que vivían ustedes con los coordinadores, lo vivíamos nosotros con César, te lo digo con mucha claridad. Por supuesto que hubo temas que se debatieron en el grupo y que estuvimos de acuerdo y luego él fue a negociar, no ocurrieron, y también creo que siempre fuimos todos responsables y jalamos cuando era un tema que implicaba una problemática de partido, que implicaba una ofensa de grupo parlamentario, como esto de las oficinas, ¿no? Nosotros nos tardamos en tomar oficinas, fue una fiesta, bueno, hasta para que nos entregaran las curules, fue una pachanga, ¿no? Fue muy complicado, para nosotros sí fue una legislatura muy complicada. Tú llegas, tú eras presidenta de Desarrollo Urbano. No, era vicepresidenta, no, integraba la Comisión de Desarrollo Urbano y era presidenta de la Comisión de Vivienda. Ah, claro, y ahí te tocaba trabajar con David Cervantes. Me tocaba trabajar con David Cervantes porque teníamos a 2 diputados estrellas que los amamos, que todos la legislatura estamos agradecidos con ellos porque eran como ahorita los decido si maestros. confirmo o no estoy de acuerdo. Uno era José Alfonso Suárez del Real, que estás de acuerdo. Estaba Confirmo. en todas las comisiones. Gracias a él tuvimos legislatura, porque así, puntualmente en todas las comisiones. Y David Cervantes también estuvo, al menos en las que yo estaba, él siempre estaba. Entonces, eso... Pues sí, porque no iban a hacer trabajo territorial, a ellos no los mandaron a los estados a ganar elecciones. Eso lo que permitió es que
que sí O sea, tuviéramos... pregúntale a Anita Rodríguez, a Beatriz Rojas, a Citlali Hernández, a Darío Beatriz Carrasco. Rojas también súper bien. Pues pero todos andábamos Porque vueltos estaba muy locos con comprometida con el Coahuila, con tema de Oaxaca, género. con Zacatecas, con los procesos electorales locales. Y José Alfonso, te digo, a quien yo admiro, respeto y aprecio mucho, durante nuestra legislatura tuvo algún tema de salud y se quedó en la ciudad. No tenía esa condición de salir, ¿no? Pero eso hizo que no hubiera una parálisis, hay que decirlo. Porque si Pero no... fuimos una legislatura muy mediocre. Si no hubiera estado, bueno, mediocre... O sea, ya nos ganó la primera en mi legislatura caso del no. Congreso y la En mi segunda. caso Saludos no. a los diputados. En mi caso no, porque yo sí saqué la ley de vivienda. Buenísimo. Además, Ahí creo que esa es la súper primera vez. negociación. Creo que esa es la primera vez que nos toca ver algo político, porque nosotros estábamos planteando votar a favor y luego Sí. acabamos votando en abstención, si mal Se no recuerdo. abstuvieron la primera vez, que ahí sí les reclamé mucho a César, porque eso no es lo que habíamos Ahí fue cuando me acordado. buscaste, porque ya se sabía que César Sí. y yo nos caíamos, Eso- pero no caminábamos. Eso no es tan preciso lo que habíamos acordado, pero creo que estuvo bien. O sea, el haber hecho eso sí hizo que tuviéramos una ley mucho mejor de la que se estaba planteando inicialmente, porque claro, como Morena no ocupaba las comisiones, pues utilizaron a gente con muchísima experiencia, como son nuestros compañeros del MUP, específicamente Jaime Reyo, que lo habilitaron como miembro claro. de la bancada de Morena, y estuvimos ahí redactando, mejorando las cosas, y sí quedó una mejor propuesta, que ya luego fue votada. ¿Cómo te la por pasaste todos. como diputada? ¿Fue una buena experiencia? ¿Volverías a ser diputada local? Sí, fijo. Fue una gran experiencia. Es desgastante porque la grilla, la verdad, es desgastante. O sea, son más cosas. Cuando eres diputado, cuando estás en ese rollo, pasan más cosas en tu cabeza que las que realmente pasan, ¿o no? La verdad, sí. Para mí no fue una buena experiencia. La verdad es que yo no la pasé. Bien. Yo no disfruté la diputación. Yo sí, Ya, es yo algo, sí. o sea, claro que disfruté ser diputado. Crecí, creo, fue una época de mucho aprendizaje en lo político, en lo electoral territorial, porque a final de cuentas, alguna vez, César, me acuerdo por ahí de noviembre del 2015, a mí ya me habían mandado de comisionado a Zacatecas porque había elección en el 2016, y me acuerdo que había gira del licenciado López Obrador y César me dijo: no puedes irte, necesitamos la votación de mañana, es importante. Entonces me quedé. Voté y acabando de votar me moví a Zacatecas y llegué al tercer evento del día del licenciado. Pues yo era el delegado en Zacatecas y me acuerdo que así me fue. O sea, que el licenciado me dijo: ¿por qué no llegaste en la mañana donde estabas? Estaba en la asamblea. Pues es que no, me dijo: eso es un antro, eso no sirve para nada. Estás perdiendo le voy a decir a César, tú tienes que estar acá, el trabajo territorial político es el importante. Pues yo me pasé más en eso y al no haber tomado comisiones y yo le tengo aprecio personal a César, hicimos una buena amistad, lo considero un buen compañero, pero no nos entendimos, él siendo coordinador y yo siendo parte del grupo parlamentario, tuvimos muchos diferendos, entonces yo no la pasé bien como diputado, al contrario, prefería estar. Después me tocó Ecatepec, me tocaron los 5 distritos electorales federales de Ecatepec para ayudar a Delfina, y me tocó el distrito electoral de Zumpango y Tecámac, y me fui para allá, y más bien estaba yo dedicado a eso porque pues no integrábamos comisiones, no preparábamos reservas serias fuera de algunos temas concretos en los que estaban metidos fundamentalmente David y José Alfonso, pero no se nos incorporaba. No se nos incorporaba. Y además había mucho de lo que creo que hay en Morena y que son de las cosas que tenemos que ajustar, por lo menos desde mi opinión, esta dinámica de esta es la verdad y si no la crees, estás en contra nuestra. Oye, a ver, espérate. Y eso empezó a desgastar al propio grupo. Entonces, yo no la pasé bien como diputado. ¿Volvería a ser diputado? Claro. Claro, no, yo sí la pasé bien. Pero y mira que también tenía una circunstancia complicada. Y te reitero que me parece que fuimos una legislatura muy mediocre. Sí, pero a comparar, bueno, ya, no, nada.
Son perfectos, sí, Congreso. Tú sí lo puedes, tú no lo puedes decir, yo sí. Y yo se lo dije en su momento a Temis, a Guadalupe Morales, a Leti Varela, a José Luis. Hicimos más nosotros. A todos el primer congreso les dije, oigan, nos deben todas las leyes constitucionales, nos deben todo el proceso de reglamentación secundaria de la Constitución Política de la Ciudad de México. Y por si algún diputado lo ve, nos la siguen debiendo en la segunda legislatura del Congreso ya Pónganse a trabajar. No es cierto. Échense para adelante para que no haya no haya dramas. Oye, 2015, 2018 diputada. ¿Qué pasa para yo fui candidato a alcalde? Te veniste a mi campaña. En mi campaña hicimos un evento en el Foro Limberg, en la Condesa, donde fue Claudia, estuviste y donde definiste dar un paso para acá, para ayudarnos. Por supuesto, ya traías diálogo con César, ya traías comunicación conmigo. Fue con ella. Pero ¿qué es lo que hace clic? O sea, ¿qué hace clac en el PRI y hace clic acá? Mira, la primera, o sea, quien me buscó primero fue Estela. Como por ahí el 2000... Estela Damián, que era la coordinadora de campaña junto con José Alfonso de Claudia. Me buscó como en el 2000, muy a tiempo, o sea, como 2016, 2017 empezando, o sea, finales por ahí, muy a tiempo. Y la verdad, lo que pasa cuando eres militante del PRI es que cuando alguien te habla de esta posibilidad de cambiarte a un lugar y tú estás bien ahí, te cierras. Dices, no, ni me digas. A mí me cae muy bien la doctora, cuenten conmigo para lo que necesiten. Si quieren que yo les apoye desde la asamblea con un tema de género tal, lo voy a hacer, pero no me pidan que me cambie de partido, porque eso no es posible, porque no sé, se da un tema de verticalidad y de militancia, claro, es muy distinto, la verdad. Bueno, y más siendo diputada y habiendo hecho campaña. Sí, y que la verdad me trataban bien, o sea, la verdad es que en ese momento estaba en una buena etapa con el PRI, ¿no? En todo el tiempo, la verdad, César, que es mi amigo y lo quiero mucho, siempre fue como muy insistente, ya vente con nosotros. Y conforme se fue acercando la elección del 2018 y todas las disputas de las candidaturas y todos estos reacomodos que se dan cuando se acercan las elecciones, pues la verdad es que yo sí recibí... Ahí te peleas muy fuerte con Cintia, ¿no? Yo sí recibí, sí, porque bueno, que ya nos perdonamos, pero yo sí recibí agravios muy fuertes por parte de mi partido, yo y muchos priistas. Yo creo que el PRI está en donde está por lo que le hace la dirigencia a sus militantes. ¿Quién era el dirigente? En ese momento era Enrique Ochoa, ¿no? Que ahí sí... pues fue una debacle porque no tenía estas formas de los priistas. Oye, ¿y se veía venir la madriza? Honestamente. Pues sí, porque empiezas a ver porque como mucha gente... Porque lo de Andrés fue knockout en empiezas a ver mucha gente que se va, que se sale, que se siente inconforme y que lo empiezas a vivir con uno mismo, ¿no? Entonces, todos estos agravios, que era uno y otro, y que además entre nosotros que estamos ahí, sobre todo cuando eres diputado, te das cuenta, entre todos... pues la verdad todo el tiempo César, y qué bueno que insistió. Ya te iba a preguntar quiénes fueron tus primeros amigos y contactos en Morena, sí, pero pues ya dijiste que César. César estuvo muy insistente y hasta que llegó un punto en el que tú dices, o me voy o se acabó mi carrera, porque es como la mujer golpeada que todo el mundo sabe que la golpean y se queda en su casa. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, llega un momento... Así estaban las cosas en el ya PRI. Estaba muy, muy duro y justo le hablé, le dije, oye, la cosa está así, todavía puedo irme al proyecto de la doctora, porque además creía en ella, porque además mi convicción, o sea, nosotros vivimos, Néstor, cosas muy duras. O sea, nosotros nos tocó vivir como esos, perdón que lo diga, pero cabrones, se robaron el dinero de la reconstrucción, güey. A nosotros nos tocó vivir eso, a nosotros nos tocó vivir unos agandalles. Yo lo sé, a nosotros se los reclamamos, ¿no? Unos agandalles por parte de quienes nos gobernaban en ese momento muy fuertes. Y yo sí tenía una convicción de que les tenemos que ganar. Y yo no sentía que ni Miquel, ni que el PRI, ni que nada, además de que no me estaban considerando,
les importara la ciudad. Y a ¿sabes? Miquel se lo sacaron de la manga, ¿no? La verdad es que no... Pues hubiera estado bien que le diera nuevos aires, pero pues al final terminó por... Y también por agarró hacer lo algunas mismo de banderas que yo siempre. creo que tú en lo personal no compartías, ¿no? No, para nada. Y cuando también hizo su enemiga la doctora, que no tenía por qué haberlo hecho, la verdad es Pero que cuando le agarró hubiera este ido tema mejor. de el derecho de la familia... Sí, y de- no, ni al caso, ni al caso. O sea, cuando se hizo de derecha, Pues que no es el, a ver, que no es el PRI de la ciudad. Yo me acuerdo con mucha contundencia cuando presenté la iniciativa del Instituto de la Diversidad Sexual para la ciudad. Fue una iniciativa que suscribieron todos los grupos parlamentarios y de repente viene Miquel Arreola a hablar de que solo hay un tipo de familia y como que no cuadraba con el PRI de la ciudad, ¿no? sí, no. Y además de todo, pues ya. Tengo esta oportunidad de hablar con la doctora, de ponernos de acuerdo. Y desde entonces creo que la Bueno, verdad pero estoy dame algo con de una crédito a gran mí porque mujer. es un evento de mi campaña en el que das el paso. Sí, sí, sí. Fue primero una conferencia de prensa y mi primer evento, claro que fue para apoyar al alcalde de la Cuauhtémoc, Néstor, por supuesto. Lo hicimos en el Foro Limber, ¿no? La verdad Sí. es que... Y luego fuimos al del Monumento a la Revolución. Nos fuimos en bici, ¿te en acuerdas? Tlatelolco, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que ese también fue buen evento. Oye, ya entrando un poquito más para acá, me voy a acelerar porque todos queremos saber de tus debates en Twitter con Sandra Cuevas. Ahorita te voy a preguntar de eso. Pero quedas como autoridad del centro histórico. ¿Cómo te fue? Bien. Yo creo que es un cargo, esta es una opinión jurídica y pues un poco también con el expertise de alcalde. Me parece que es una figura como la de los concejales que está a medias, que no termina. O sea, me parece que la autoridad dientes. del centro histórico debería de ser algo como el alcalde de Washington, D.C. Sí, con dientes. Pues con facultades reales de manejar una zona donde te toca convivir más en este sexenio con Andrés viviendo en Palacio, pues con el titular del Ejecutivo Federal, con el titular del Ejecutivo local, con el Congreso local, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque todo eso está dentro de las responsabilidades del centro histórico. Y te toca también la Cámara de Diputados, porque eso sigue siendo centro histórico, por lo menos en el diseño. Hasta fuimos a un foro juntos a hablar de la Cámara de Diputados y su vinculación con el centro, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo te la pasaste? ¿Estrenaste cargo? Porque además con la Constitución ya existía, pero pues como a mí me tocó estrenar alcaldía, a ti te tocó estrenar cargo de autoridad del centro histórico, ¿no? Pues muy bien, porque en ausencia de esto que dices, que es cierto que normativamente la autoridad no tiene pues muchas facultades y dientes, cuando no tienes eso, avanzas porque cuentas con el respaldo del jefe de gobierno, en este caso de la doctora. Y en ese sentido, pues la doctora, tú lo viste, no solamente tiene un compromiso con la ciudad, sino particularmente con el centro histórico. O sea, hay una inversión en el centro que hace muchos años no se Sí, yo no lo se viví. veía. Yo lo viví como alcalde. Además, en la parte del centro que no se ve. Sí, Que eso es fundamental. y no nada más en obra, que las obras igual siempre se hacen, sino también en su recuperación. O sea, que volviera a funcionar, que volviera a tener buenos servicios, que volviera a tener buena limpia, que se le quitara el graffiti. Y hoy, pues, este tema del ordenamiento, que es la parte que nos faltaba. Entonces, la verdad, muy bien, porque me siento muy contenta de formar parte de esta visión de ciudad que tiene la doctora. O sea, si nosotros nos acordamos la visión de ciudad que se tenía antes, era una visión de ciudad de centros comerciales, orientada al coche. Sí, con Mancera se fue muy hacia allá, ¿no? Edificios gigantes en donde si no conoces a tu vecino te da igual, en donde nos separa. La doctora piensa en una ciudad que se integra, que se conecta, que nos volvemos a encontrar en los espacios públicos, en el transporte. Oye, ¿cómo te llevas con Claudia? Y en ese sentido el centro, pues es el... ¿Cómo la llevas con Claudia? Bien, me gusta mucho ella. Es dura. Es dura. Es dura, pero pues es justo lo que se necesita para llegar a esos niveles. Es una mujer muy estructurada, es científica. A mí me gusta su forma de hacer las cosas. La verdad es que es dura, pero como uno también pues es duro, pues
pues nada. Cuando le toca a uno y se aguanta y aprende y hace las cosas como las tiene que hacer, porque lo que sí tenemos que reconocer es que es dura cuando tiene razón. O sea, no, yo nunca he visto a la doctora generar una injusticia. Déjame presumir, a mí nunca me tocó regaño siendo alcalde. Ay, es las ventajas de ser electo y ser alcalde. No, trabajamos muy bien. Yo coincido, me parece que tiene una metodología de trabajo muy, muy profesional. Y bueno, creo que sí se ha administrado de manera responsable la ciudad. Creo que ha habido avances. Esto que dices del centro histórico a mí siempre me pareció, lo platicamos en todo el proceso de electos, ¿no? Claudia electa, yo electo, yo llegué algunos meses antes, pero lo platicamos. Santa María la Redonda, para quien no lo sepa, lo logramos intervenir gracias a Dunia. Yo la correteé mucho con el proyecto, pero Dunia fue la que impulsó para que le entráramos a ese triangulito abandonado de la Guerrero, que en el fondo es centro histórico, atrás del Teatro Blanquita y toda esta zona ahí en la calle Violeta y en Santa Veracruz y por supuesto Avenida Hidalgo. Y Claudia le entra también a la parte más hacia Mixcalco y más hacia Lagunilla, porque siempre se le entraba hacia 20 de noviembre, hacia Tlalpan, ¿no? O hacia Barrio Chino. Así es. Sí, a la zona de atrás de la Alameda. Hacia donde les interesan a los desarrolladores inmobiliarios. Le entró muy bien. Sí. Oye, un poco para ir cerrando. A ver, lista. Qué mal. Hay quien dice, ¿verdad? corre el rumor de que Sandra acaba golpeando policías por tu culpa. No. Porque dicen que viene de un pleito contigo en el centro histórico por quién es el responsable de ordenar comercio en vía pública y que ahí ve a Pegaso. Lo ve contigo como subsecretaria. Y a la hora y media, 2 horas, lo ve en su oficina pactando el acuerdo para la contratación, las bases de colaboración para la contratación de la policía de la alcaldía, pero no entiende que Pegaso es jefe de la policía auxiliar en la Ciudad de México, no en la Cuauhtémoc, y entonces como que no entiende por qué te respaldó a ti y ahora está con ella. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó ese día? Bueno, ya lo dijo el juez, o sea, lo que tiene la alcaldesa es que pues, no controla su ira. Y es eso, ¿no? No lo sé, entiendo que está tomando cursos. Ojalá que vaya a mejores cursos, ¿no? Y pues justo cuando no tienes la experiencia, perdón que lo diga, cuando no tienes la experiencia y cuando además estás en esa circunstancia emocional en la que tú mismo no te autocontrolas, pues cometes las equivocaciones que cometió ella. Pero ya has tenido un par de episodios con ella en Twitter, ¿no? De ese mismo día, ¿no? De ese mismo día que sin conocer, sin saber, sin entender las facultades que tiene una instancia y la otra, pues se suelta a decir cosas que no necesariamente son verdad, ¿no? Y yo la verdad es que sí tengo pues este hábito de en mis redes sociales, entendiendo que son mías y que yo voy a seguir siendo Dunia Ludlow después de ser autoridad del centro histórico, después de ser subsecretaria, después de ser diputada, después de lo que sea, pues yo sí tiendo a defenderme, ¿no? Y si ella está diciendo algo que no es cierto, pues le voy a contestar que no es cierto con todos los argumentos posibles, ¿no? A ella y a quien me lo diga. Oye, y tu chamba es ese diálogo con los alcaldes. ¿Ahora cómo está? Bien, muy bien, porque al final tú sabes que yo siempre he sido súper institucional, ¿no? Entonces, pues en lo que nos podemos poner de acuerdo, nos ponemos de acuerdo y avanzamos, y en las diferencias, pues tenemos las diferencias y pues ni modo, ¿no? Pero la verdad es que yo sí tengo que reconocer que con el equipo de Sandra hemos trabajado muy bien, particularmente con el director general de gobierno. En los temas que nos tocan hemos avanzado. Y pues seguiremos ahí presionando. Espero que no se complique la relación. Yo creo que si la mantenemos institucionalmente podemos avanzar mucho más, porque es justo lo que hicimos, ¿no? Si trabajamos coordinadamente, avanzamos. No, aunque sea un poquito. Obvio. O sea, ya me dijiste que es tu delegada favorita, pero no. Pero que quede constancia de que sea un poquito, se acuerda de que trabajamos bien. ¿Qué sigue para Dunia? No. ¿Vas a participar en el proceso electoral en el 24? Sí, ¿qué estás pensando? Sigue apoyar a la doctora hasta donde tope.
Ahorita su prioridad es ¿En el gobierno o en la aspiración presidencial? en el gobierno y en donde ella me diga. Ahorita su prioridad y el encargo que me dio es el ordenamiento del centro histórico. Entonces estoy muy concentrada en el ordenamiento del centro histórico. Una vez que acabemos con él, pues iremos a otras zonas de la ciudad que también nos competen. También propiciando una mejor coordinación con los alcaldes, porque nos queda claro que no podemos avanzar solos, o sea que necesitamos una mejor coordinación para tener un mejor ordenamiento. Y ya después, así como soy de creyente de que las cosas se acomodan y que los tiempos de Dios son perfectos, Diputada pues local, federal. ya se dirá. Porque el trabajo que haces desde la subsecretaría es territorial, es con la gente. Es con la gente. Y me gusta mucho. Da alguna ventaja, me gusta mucho. Extraño mucho entrar a las vecindades. Pero 4T, con ¿no? los niños. Obvio, 4T. 4T definida. 4T a muerte, porque aquí es un compromiso entre la gente que quiere seguir fomentando la desigualdad y la gente que quiere un país más igualitario. Y yo soy de las personas que quieren un país más igualitario, sin duda, y la única opción, pues, es Morena. Ya está. Así, claro y contundente. Así claro y contundente. Pues muy bien. Sin bandazos. Para terminar, última pregunta. ¿Tu momento favorito como autoridad del centro histórico? Ay, híjoles. Uno. No puedes escoger 7. 1. Barrio Adentro, Santa María la Redonda, Santa María la Redonda. Es que fue una transformación, Néstor, así brutal. Y queda pendiente lo del Blanquita, ¿no? Queda pendiente todos estos terrenos subutilizados, y es cuando uno entiende que el gobierno no puede todo solo. No, por supuesto que no. Necesita la iniciativa privada para generar desarrollo de a de veras. Entonces, ojalá ahí también los privados le entren, inviertan en todos estos terrenos que hay, y se cambie el rumbo completamente de Santa María la Redonda, porque si no, no va a ser sostenible lo que haga el gobierno. Claro. O sea, para que sea sostenible, tiene que entrar la inversión privada sí o sí. Pues muchísimas gracias por haber venido a Aproximaciones Gracias Sucesivas. a ti, Un esta gustazo faceta recibirte. de Néstor así, wow. Pues cuando uno anda desempleado tiene que buscar por dónde moverse. Muchas gracias a todas y a todos en este 5º capítulo de Aproximaciones Sucesivas, y nos vemos en el que sigue. Buenas noches.